Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 30ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. El domingo próximo muchos españoles elegirán a sus representantes autonómicos. Es una ocasión, pues, pintiparada para someter a análisis la organización territorial diseñada por la Constitución de 1978, en cuyo artículo segundo, a la vez que se consagra la indisoluble unidad de la nación española, se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, así como la solidaridad entre todas ellas. Pero la Constitución dejó muchos cabos sueltos. El primero de todos, esa confusa distinción entre nacionalidades y regiones, que no es sino una concesión hecha al nacionalismo con la que se pretende insinuar que algunas de esas regiones poseen rasgos nacionales propios que les conceden un estatus especial. El mapa autonómico se construiría a dos velocidades y con dos vías de acceso a la autonomía. Una vía rápida, regulada en el artículo 151 de la Constitución, para las comunidades llamadas históricas, País Vasco, Cataluña y Galicia, más la incorporación posterior de Andalucía, y otra vía lenta, regulada en el artículo 143, con un nivel competencial inferior en un periodo inicial de 5 años. Pero tal distinción solo serviría para alimentar las querellas entre las diversas autonomías y a la larga para que el egoísmo voraz de unas y otras, siempre azuzado por los nacionalismos insaciables, conspirara contra esa solidaridad entre regiones que la Carta Magna consagraba. Con el tiempo se ha demostrado que el régimen autonómico ha favorecido la conversión de nuestra democracia en una demogresca creciente, a la vez que ha propiciado los abusos más flagrantes, desde procesos totalitarios de inmersión lingüística a intentos de apropiación de competencias estatales, a veces consumados mediante el chantaje o el contubernio electoral, y un despilfarro de los recursos del erario público que en épocas de carestía como la presente se torna escandaloso y sangrante. Decía Aristóteles que el objeto de un gobierno sano es la consecución del bien común y que el objeto de un gobierno corrompido es la consecución de intereses particulares. El sistema autonómico demanda una constante satisfacción de intereses particulares logrados a costa del bien común. Y la satisfacción de dichos intereses no ha hecho sino crear agravios y envidias entre regiones hasta poner en peligro la concordia de la sociedad, que desposeída de la noción de bien común deja de ser una mancomunidad de almas para convertirse en multitud de gentes enzarzadas entre sí, en una guerra de sucesivos intereses particulares que, aun colmados, nunca sacian del todo, o mejor dicho, cada vez sacian menos. Paralelamente, las administraciones autonómicas se han convertido en un kéfir monstruoso que se alimenta de la sociedad civil y que, como el kéfir hace con la leche de la que obtiene su sustento, no solo la deja exhausta, sino también inservible. La hipertrofia experimentada por la administración autonómica en las últimas décadas no se corresponde en modo alguno con una atrofia de la administración central. Si la primera, la autonómica, ha multiplicado por 4 su presupuesto, la segunda casi lo ha duplicado. Donde se demuestra que la monserga propalada por la propaganda, según la cual la cesión de competencias a las autonomías racionaliza la administración, es radicalmente falsa. Tal cesión de competencias es la argucia diseñada por el sistema para alimentar un monstruo que nunca queda saciado y que cuanto más se atiende, su voracidad desatada, más hambre padece. Y ese monstruo incontrolable ya no es otro que los partidos políticos. En las autonomías los partidos políticos han hallado un vivero formidable para nutrir el crecimiento insomne de sus burocracias.
porque bajo la máscara de la representación popular, los partidos políticos se han erigido en organizaciones diseñadas para el mantenimiento opíparo de unas castas que, como suele ocurrir con todos los organismos parasitarios, no hacen sino multiplicarse. Sobre las lacras de nuestro sistema autonómico en continua expansión, sobre su diagnóstico y sus posibles remedios, discutiremos hoy en compañía de Ignacio Camuñas, Alfredo Dagnino, Federico Castaño y José Luis Requero. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Les proponemos que se queden con nosotros para ver una de las películas más hilarantes y proféticas de nuestro cine. Se trata de Las Autonosuyas, film estrenado en 1983 y dirigido por Rafael Gil, quien dedicó 40 años de su vida a amenizar las nuestras con títulos que se cuentan entre los más eminentes de nuestro cine, como El Clavo, Huella de Luz, Don Quijote de la Mancha, La Guerra de Dios, Alba de Sangre, La Calle sin Sol o La Duda. Gil, que siempre fue un director enamorado de la literatura española, adapta en Las Autonosuyas la novela homónima de Fernando Vizcaíno Casas, con quien colaboró frecuentemente en la etapa final de su carrera. Fue el mismo Vizcaíno Casas el encargado de escribir el guión e incluso participó en el proyecto con un divertidísimo cameo. La fotografía de Las Autonosuyas corre a cargo de José Fernández Aguayo, que a lo largo de su dilatada trayectoria profesional llegó a trabajar con Buñuel en Viridiana y Tristana, con Fernán Gómez en El extraño viaje o con Juan de Orduña en La arrebatada locura de amor. ¿Qué decirles del reparto de Las Autonosuyas? Pues que no hay ni un solo nombre que no conozcan ustedes. José Bódalo, Manolo Codeso, Antonio Garisa, María Casanova, Ismael Merlo, Fernando Sancho y Alfonso del Real, entre otros. Aunque el protagonista indiscutible de la película es Alfredo Landa, que interpreta a Austragildo, más conocido como Austra, el primer alcalde de la democracia de un pueblo imaginario llamado Rebollar de la Mata, situado en algún paraje de la Sierra de Madrid. Ya verán ustedes cómo se las gasta este alcalde para convertirse en presidente. Austra, junto a otros alcaldes de pueblos vecinos ascendidos ya a consejeros autonómicos, se las ingeniará para terminar constituyendo el peculiar ente autonómico serrano, con un idioma propio llamado el farfullo y en el que por tener tienen hasta gorrinos autóctonos. Les decía al comienzo de la presentación que esta obra, en tono de farsa, es profética y entre carcajada y carcajada podrán ustedes comprobar por qué. Si me permites una última observación, Juan Manuel, no puedo dejar de alabar el trabajo de Ismael Merlo, que interpreta a Don Ángel, un coronel en la reserva que parece ser el único que mantiene la cordura en medio de la fiebre autonómica que perturba a sus paisanos. El genial Rafael Gil fue, como muy bien ha dicho María, un director especialmente dotado para las adaptaciones literarias. Entre los autores que se atrevió a convertir en inspiración para sus películas figuran nombres ilustres de nuestras letras, como Miguel de Cervantes, Pedro Antonio de Alarcón, Benito Pérez Galdós, Venceslao Fernández Flórez, José María Pemán o Enrique Jardiel Poncela. En los últimos años de su vida, sin embargo, por razones de puro sectarismo ideológico, fue anatemizado y reducido casi a la clandestinidad. Pero formó un curioso tándem con Fernando Vizcaíno Casas, otro proscrito por la cultura oficial, que cristalizaría en media docena de películas de tono jocoso, entre las que destaca por encima de todas la que ahora les presentamos. Las Autonosuyas, que incluye una reivindicación nostálgica del franquismo que no a todos gustará, funciona sobre todo como sátira de las maniobras políticas que en los albores de la democracia reconfiguraron el mapa territorial español, convertido, como denunciara en su día Alfonso Guerra, en una suerte de urbanización cuyas parcelas se vendieron al mejor postor, que en este caso no era otro sino el postor más vivo y dispuesto a invocar los rasgos diferenciales más peregrinos y rocambolescos. En Las Autonosuyas, Rafael Gil traza un corrosivo panorama de la política como escuela de logreros y cucañistas capaces de cualquier tropelía al sentido común con tal de satisfacer sus ínfulas megalómanas y su afán de lucro. Pero tampoco se libran de la crítica los curas progres, los nacionalistas de pedigrí, los funcionarios venales
y el pueblo que se deja arrastrar por las insensateces de sus dirigentes. La película, con su tono de astracanada surrealista, contiene alusiones desternillantes a algunos de los episodios más célebres de nuestra historia reciente. No se pierdan la parodia pueblerina del golpe fallido del 23F y alcanza sus momentos más irresistibles cuando se burla, aunque la burla hilarante siempre tenga un fondo trágico, de las manías identitarias que caracterizaron el movimiento autonómico, su exaltación de los dialectos e idiomas propios, a menudo inventados, así como la rapacidad de sus promotores, atentos sobre todo a disfrutar de coche oficial y sueldos rumbosos. Que ustedes la disfruten. Ese ente autonómico serrano que muere sepultado entre los escombros del edificio que iba a servirle de sede, se configuró como tantas empresas políticas de espaldas al pueblo, a quien con tanta frecuencia se relega al papel de comparsa o espectador atónito de los mangoneos de sus dirigentes. En Lágrimas en la lluvia deseamos justamente lo contrario. No queremos mangonear, deseamos que nuestros espectadores participen activamente en la selección de temas y películas. Por eso hemos dispuesto una cuenta de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar todas sus opiniones y sugerencias. ¿Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava? Pues muchos como cada semana, Juan Manuel. Fernando Suárez propone que dediquemos un programa a la libertad de la sociedad civil en la Rusia soviética en vida de Stalin. Alicia Rodríguez Vázquez nos ruega desde Madrid que elaboremos un programa de temática artística bien dedicado en exclusiva a algún pintor o algún movimiento artístico concreto. Jorge Gómez del Sar nos dice que el verano está a la vuelta de la esquina y que podríamos aprovechar su llegada para hablar de las alarmantes cifras de operaciones de cirugía estética que, cito literalmente, se perpetran cada año en España y la dramática inversión de valores que hay tras cada una de ellas. Roberto Valle, desde Palencia, desea fervientemente que analicemos de pe a pa el sistema electoral, teniendo en cuenta que el próximo día 22 sabremos los resultados de las elecciones municipales y autonómicas. Por otro lado, muchos de nuestros amigos, Juan Manuel, nos explican muy bien por qué el domingo pasado no emitimos la edición que prometimos dedicada al sistema penal. Por último, solo nos queda saludar afectuosamente a Óscar Fiñana, Antonio Sebastián, Amalia Fernández y a Rafael Salazar por el incondicional apoyo que nos brindan cada domingo. En fin, saben que pueden y deben enviarnos sus opiniones y sugerencias para que entre todos mejoremos el programa. Estaremos encantados de recibir sus mails que han de hacernos llegar a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Hay que ver, nuestros espectadores no se les escapa ni una, ¿eh? Y además tienen un buen sentido de la ironía, como Fernando Suárez, que nos pide que hablemos sobre la libertad de la sociedad civil en la Unión Soviética de Stalin, lo cual es una deliciosa paradoja. Procuraremos atender todas sus peticiones. Estamos ya preparando un programa sobre el sistema electoral y otros temas que nos apuntan, como dedicar algún programa a la pintura, dedicar un programa a la cirugía estética. Son temas, todos ellos, que metemos en nuestra bolsa de sugerencias y que poco a poco irán saliendo. Sí que les debo una explicación, en efecto, les debemos una explicación, María Cárcava y yo, puesto que la semana pasada no emitimos, como les habíamos anunciado, el programa dedicado al sistema penal, precedido por la película El Verdugo, de Luis García Berlanga. Ese programa fue grabado, pero resulta que el Ministerio de Cultura tiene calificada esta película para mayores de 18 años, cosa que me parece un disparate, cuando en tantas cadenas están emitiendo telefilms de la más baja ralea con escenas escabrosísimas de sexualidad bastante turbia. Sin embargo, El Verdugo, ignoro por qué extraña razón, está calificada para mayores de 18 años. Y en este horario vespertino,
no se pueden emitir películas calificadas para mayores de 18 años. Hemos solicitado una revisión de esa calificación al Ministerio y estamos a la espera de que así se haga. En el momento en que así se haga, naturalmente, ese programa será emitido para todos ustedes, porque además creo que quedó francamente muy bien. Como espero que quede también este que comenzamos ahora, puesto que quienes nos acompañan son, como siempre, invitados de excepción que paso de inmediato a presentarles. En primer lugar, Alfredo Dagnino, letrado del Consejo de Estado y profesor de Derecho Constitucional y Administrativo. Ha sido hasta hace unos pocos meses presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Persona de gran prestigio en numerosos ámbitos de la vida civil, especialmente en el campo de la educación y del derecho, es en la actualidad presidente de la Fundación Intereconomía. Muy buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, Juan Muchas Manuel. gracias por volver a nuestro programa. Ya recordarán todos nuestros espectadores que estuvo en una de las primeras ediciones dedicada a los movimientos ciudadanos con nosotros, Alfredo Dagnino. En cambio, nos visita por primera vez hoy don José Luis Requero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues desde 1983 ha ascendido por oposición a la categoría de magistrado como especialista en lo contencioso administrativo con destino en la Audiencia Nacional. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la que ha sido portavoz, secretario general y vicepresidente. Entre 2001 y 2008 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Es además profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, autor de numerosos trabajos jurídicos y de varios libros, el último de ellos, Asalto a la Justicia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo, muchísimas gracias A vosotros. por haber querido enriquecer este programa con tu presencia. Nos visita ya alguien que ustedes recordarán, estuvo con nosotros en el programa que dedicamos a los partidos políticos. Se trata de don Ignacio Camuñas, diplomático de profesión, exministro de Relaciones con las Cortes en el gobierno de Adolfo Suárez. Ha sido diputado de la UCD por Madrid y Valladolid, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y presidente de la Comisión Mixta Parlamento Español-Parlamento Europeo. También vicepresidente de la Internacional Liberal y presidente de la Asociación Española de Fundaciones. En la actualidad es el presidente del Foro de la Sociedad Civil, que él mismo ha fundado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Ignacio, Gracias a vosotros. por acompañarnos hoy también. Y por último, cerrando este cuarteto de lujo, está con nosotros Federico Castaño. Ha estudiado Sociología, Derecho y Periodismo, profesión esta última que lleva desarrollando desde hace 34 años, especializándose en actualidad política, económica y parlamentaria. Es miembro de la Asociación de Periodistas Europeos y de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Ha trabajado para diarios como Cinco Días y en la actualidad escribe para Nuevo Lunes e Interview. Recientemente ha publicado el libro que sostengo en mis manos, El despilfarro, la sangría de la España autonómica, en donde toca asuntos muy próximos, o casi podríamos decir coincidentes, con los que hoy vamos a tratar de desarrollar en nuestro programa. Y precisamente, y puesto que tenemos este libro todavía oloroso de tinta de la imprenta, pues tenemos que empezar hablando de ello. Federico, ¿por qué eliges este asunto como motivo de tu libro? ¿Cuáles son las razones que te llevan a considerar la España autonómica o cierta dinámica perturbadora en la que ha entrado la España autonómica como, bueno, casi tú lo sitúas un poco como en el corazón de los problemas que hoy en día afronta España, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Básicamente lo que yo he tratado de hacer en este libro es anticipar una especie de foto, que no es una foto fija, de lo que es en estos momentos el Estado autonómico y en buena medida también el Estado municipal. Es un proceso de construcción que ya lleva 3 décadas, que en muchos casos se ha movido por la inercia
el origen del proceso, de alguna manera, lo hemos reflejado también en esta estupenda película que hemos comentado. Y lo que reflejo también son las imperfecciones de este proceso y, de alguna manera, las claves que pueden ayudar a los partidos políticos, a las diferentes administraciones, en definitiva al ciudadano, para superar digamos, este desorden autonómico que se ha demostrado todavía más caótico y más grave a raíz de la severa crisis económica que estamos padeciendo. Sin embargo, tú en tu libro dices también que esta crisis que efectivamente hace más sangrantes los excesos, digamos, de este Estado autonómico salido de madre, digámoslo así, y también los excesos municipales, ¿no? Porque, como muy bien has dicho, dedicas un capítulo sumamente interesante al problema de los ayuntamientos, ¿no? Sin embargo, tú dices que precisamente esta crisis económica puede ser una gran oportunidad para tratar de dar marcha atrás o de buscar soluciones, ¿no? Sí, de alguna manera lo que yo defiendo en el libro, después de haber hablado pues, con muchas fuentes de toda naturaleza, es que los ciudadanos están tan sumamente molestos por estas imperfecciones del Estado autonómico y de cómo funcionan los ayuntamientos, de cómo funciona también la administración central, que después de las elecciones de mayo y sobre todo después de las legislativas, ya de alguna manera cuando se aleje el calor electoral, son los que van a exigir a los partidos políticos que se pongan de acuerdo. Y en estos momentos no, es obvio, porque estamos en plena campaña electoral, pero yo creo que después de los procesos electorales que hay en marcha, sí que hay agua en la piscina para que los dos grandes partidos, sobre todo, se pongan de acuerdo y tejan algún pacto de Estado. O sea, ¿tú crees que eso se impone casi como una necesidad, una necesidad o un deber de supervivencia, digámoslo así, ¿no? Tras las elecciones. A lo largo del libro haces muchas menciones, a veces indirectas, a veces explícitas, a que de alguna manera la verdad sobre el estado de las autonomías lo vamos a conocer sobre todo después de las elecciones. Es decir, que ahora hay como un interín, ¿no?, en el que los partidos políticos de alguna manera se han puesto de acuerdo como para no sacar, para que no emerja, digamos, todos esos sótanos anegados de las autonomías, pero que tras las elecciones, evidentemente, nos vamos a quedar bastante petrificados, ¿no?, con la situación de muchas comunidades autónomas y de muchos ayuntamientos. Sí, de alguna manera, si a las administraciones públicas les fuera de aplicación, que no lo es, la ley concursal que sí rige para la empresa privada, podría decirse, sin miedo a exagerar, que muchas de ellas estarían en suspensión de pagos, en una situación de suspensión de pagos. Entonces, de alguna manera, ahora estamos, o están las administraciones, conteniendo la respiración, haciendo el ajuste vía proveedores y vía contratistas, por eso han cerrado cientos de miles de empresas, por eso lo están pasando tan mal los trabajadores autónomos, pero después del 22 de mayo yo creo que ya cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento se va a tener que retratar. ¿Cómo se va a tener que retratar? Fundamentalmente a través del ajuste en el gasto. ¿Cuáles son los principales capítulos del gasto? Sin duda el primero, el capítulo sanitario, que es el que está, digamos, armando tanto lío y tanto ruido en Cataluña, que ya es una comunidad que, una vez ha despejado ya el tema electoral, se ha atrevido, de alguna manera, a asomar un poco sus planes, ¿no? Asomar la patita. Es, efectivamente, se le está viendo de alguna manera el plumero, en el bien entendido que como ahora hay elecciones el día 22 y también están en juego los ayuntamientos catalanes, bueno, hay una especie de regate de primero asomar lo que está, digamos, en su hoja de ruta para después un poco recular, pero vamos, después del 22 de mayo va a ser una realidad, pero no solamente en Cataluña, sino en el resto de las comunidades autónomas. ¿Y crees que el resto de comunidades autónomas van a pedir, al igual que Cataluña, refinanciaciones de la deuda, el permitir que el Estado les autorice para emitir deuda, etcétera, etcétera? ¿Crees este panorama sería posible? Estamos en ese proceso. Ahí lo que es exigible es que el Estado, en este caso el Gobierno central, no discrimine, no genere agravios comparativos entre unas comunidades y otras,
y otras, se establezca de alguna manera unas reglas de juego igual para todas las comunidades que han gestionado bien. Ahí no se pueden mezclar ni comunidades, ayuntamientos que han gestionado bien y los que han gestionado mal. O sea, ahí hay que aplicar, yo creo, diferentes varas de medir. Pero en las comunidades autónomas que han gestionado razonablemente bien, se tienen que encontrar con unas reglas de juego que sean válidas para todas, ¿eh? Entonces aquí no valen las discriminaciones. Lo digo sobre todo por la polémica que ha generado una negociación más o menos bilateral con Cataluña. Sí, sí, a eso me refería yo, naturalmente. Bueno, pues nuestros espectadores ya lo saben, El despilfarro, La sangría de la España autonómica, de Federico Castaño, está en las librerías. Es un libro editado por la editorial Espasa y en él van a encontrar una radiografía extraordinaria del momento crucial en el que vivimos, ¿no? Con este problema que a todos nos incumbe y a todos nos preocupa, que es el tema de la hipertrofia de las administraciones autonómicas y también municipales. Les recomiendo muy efusivamente este libro. Y ahora vamos a pasar a debatir todos, ¿no? Yo creo que habría que dar una breve pincelada sobre esta película tan jocosa, tan divertida que hemos visto, ¿no? Con sus puntos discutibles, pero que evidentemente tiene rasgos de una sátira extraordinaria. No sé, Alfredo, si estás de acuerdo con este juicio. Sí, sobre todo es divertida, es sarcástica. Yo creo que es la excusa para tratar, pues a mi modo de ver, y lo he dicho en muchas ocasiones, una de las grandes cuestiones que en estos momentos afligen a nuestra nación, que es lo que yo llamo la cuestión nacional, que trasciende lo que es la pura organización territorial o el sistema de financiación autonómico, sino que es en estos momentos un proceso de desbordamiento del sistema constitucional que se ha ido consolidando hito a hito desde hace muchos años. A mi modo de ver, en buena medida, obrando como catalizador, unos nacionalismos esencialmente desleales hacia España y hacia el orden constitucional, y también, por qué no decirlo, fruto o merced a un sistema electoral que ha hecho que sistemáticamente las mayorías nacionales hayan caído doblegadas sobre las minorías nacionalistas. La película tiene la virtualidad de que de modo sarcástico describe muchas cosas que de alguna manera pues, han venido ulteriormente, o sea, la reinvención de la historia, la aniquilación del pasado, la utilización de la educación con fines de construcción de realidades nacionales inventadas, la reconstrucción de señas de identidad, aunque sean ficticias, de manera sobrevenida. Es decir, todas estas cosas lingüística, que son caricaturas y que son sarcásticas, pero que tristemente las estamos contemplando en estos días. No, esto es llamativo porque ciertamente en el momento en el que se hace esta película la España autonómica estaba arrancando, ¿no? O sea, no se tenía perspectiva suficiente como para imaginar que iban a ocurrir determinadas cosas, sobre todo, yo diría, efectivamente, en el ámbito educativo, también en el ámbito de los fastos, es decir, aquí se ve inmediatamente cómo en cuanto se constituye este ente autonómico serrano, ahí todo el mundo quiere su coche oficial, quiere una sede, el otro aprovecha para colocarles el inmueble de su padre, es decir, hay un tratamiento sarcástico de determinadas corrupciones del sistema democrático que en ese momento todavía no se podía prever, ¿no? Y en este sentido la película, pues ciertamente, hombre, hay un momento en el que ese miembro del gobierno vasco y miembro del gobierno catalán utilizan un intérprete, ¿no? para entenderse, que verdaderamente, bueno, anticipa situaciones que todos estamos viviendo ahora, como la célebre de los pinganillos en el Senado, ¿no? Estas cosas en tu época todavía no ocurrían, pero a lo mejor ya os las temíais, Ignacio. Yo diría que la película... En tu época, quiero decir, de actividad política. Sí, la película no me ha gustado. La película no me ha gustado mucho en cuanto tiene una carga de injusticia grande respecto al proceso que describe de nacimiento de las autonomías. Al mismo tiempo que es injusta, es preclara, con lo cual es una película contradictoria. Es injusta porque hace una pintura del nacimiento del Estado autonómico pues un poco demasiado elemental, chusca, caprichosa por parte de los políticos, inventada, irreal, y en ese sentido es injusta. Lo que pasa es que también hay que decir, no se nos debe escapar que en este momento preautonómico, digámoslo así, se constituyen autonomías que no tienen un sentido histórico.
Empezando por la propia autonomía de Madrid, aunque, bueno, podría tener sentido al ser Madrid. El famoso pero café ahí está para La todos. Rioja, Sí, Cantabria, o sea, sí. quiero decir que no dejan de Sí. ser entes autonómicos serranos, ¿no? Sí. Porque Sí. ya no entiendo las razones históricas Sí, no, profundas. No hay razones históricas, hay razones políticas. Es decir, una vez que van a aflorar irremediablemente la realidad de Cataluña, del País Vasco, Galicia, bueno, arrastrada un poco por el estatuto de la época de la República, la presión enorme del País Valenciano, de Andalucía, la realidad de Baleares y de Canarias como realidades insulares, hombre, no se sabe bien qué hacer con el resto. Y entonces al resto se le aplica un poco una doctrina pues muy típicamente regional. Pues Extremadura es fácilmente reconducible como una posible realidad autonómica y otro tanto Castilla y León y tal. Hay otras cosas, pues hombre, el fenómeno de Cantabria, de La Rioja, de Murcia es más discutible. Su encaje podía haber sido otro. Pero el diseño es finalmente una necesidad política. Es decir, los constituyentes de aquel... A mí me pasa siempre que creo que hay que ser justo con el enjuiciamiento que hacemos, es decir, hay que ponerse en la realidad de los años 77, 78, 79 y siguientes. Hoy es fácil decir, hombre, qué error, qué equivocación. No se tiene en cuenta el contexto en este tema autonómico y en otros muchos. No hace falta retrotraerse a la guerra civil, a la república, es decir, no, situémonos. Sí, cuando se habla de la CEDA, por ejemplo, digo usted, situémonos en la realidad de los años 32, 33, 34, o la realidad incluso de la victoria de las fuerzas nacionalistas y del régimen de Franco. Analicémoslo en el contexto histórico de entonces. El fenómeno autonómico no fue una invención de los constituyentes, ni un capricho, ni un producto que saliera pues, de la improvisación de la clase política de aquel entonces. Fue una respuesta a una realidad política e histórica que estaba encima de la mesa y a la realidad de unas fuerzas políticas que presionaban. Otra cosa es si la respuesta fue acertada y técnica y jurídicamente suficientemente sólida. Yo creo que no, que el diseño del Estado autonómico tiene unas imperfecciones y unos problemas. Pero a mí me parece más grave, ya lo ha apuntado Alfredo en su intervención, a mí me parece más grave la actitud de las fuerzas políticas y de los hombres políticos con responsabilidad en esas fuerzas. Tú has empleado una palabra, desleales. Yo me acuerdo un artículo que escribí hace años ya en el ABC con motivo de una rememoración del 15 de junio que lo titulaba desleales o ingenuos o desleales. Es decir, evidentemente hay una parte de ingenuidad, yo diría, en las fuerzas básicas de la Unión de Centro Democrático. En la configuración del mapa político autonómico. Pero ha habido una a que no... Hombre, a que no se amarró bien. No se amarró bien y no se olió bien las consecuencias de lo que luego iba a pasar. Ahora, ha habido una profunda deslealtad por parte de las fuerzas nacionalistas. Porque al fin y al cabo la Constitución es un pacto. Es un pacto en el que distintas fuerzas acuerdan la consecución de un proceso político que se plasma en un texto. Claro, no vale coger la parte que te interesa y que te viene bien y luego hacer trampas en la parte en que tú tendrías que ceder. Ha habido deslealtad. Lo que pasa es que son las fuerzas nacionalistas, digamos, el agente catalizador, pero luego hay que reconocer que en aquellas comunidades en las que el nacionalismo no rige o el nacionalismo no tiene representación reseñable, hay un efecto en esos lugares mimético también enorme, claro, es decir, enorme. De forma imitativa, digamos. Exacto. Es decir, el Estatuto de Cataluña ciertamente introduce novedades que, bueno, prácticamente dinamitan claro. el orden territorial, tal como lo establece la Constitución, y barrenan un poco el reparto de competencias marcado, pero es que luego tenemos otros estatutos que han imitado al Estatuto de Cataluña. Así es, el caso de Andalucía, el caso de Valencia. A Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, yo creo que esta película, vamos a ver, yo creo que la película que hemos visto, Las Autonosuyas, no oculta en modo alguno, que hace una apología del franquismo, o sea, esto es así. O sea, de rebote. Sí, de rebote, pero sí. Está ahí, o sea, eso está ahí, o sea, que eso no se niega, ¿no? Evidentemente, Vizcaíno Casas era un escritor que consideraba, bueno, pues que el franquismo tenía cosas loables, ¿no? Y siempre lo defendió. Y Rafael Gil, pues es un director de ideología muy próxima también, ¿no? La de Vizcaíno Casas. Lo que ocurre que no podemos ser sectarios, es decir,
el aceptar esta premisa, que es así y que es innegable, no puede llevarnos a negar que la película también, como tú muy bien has dicho, es clarividente, Sí, o sea, sí, sí, anticipa Enorme, sí, sí, realidades sí, sí. muy dolorosas, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Realidades que, por cierto, es muy llamativa la frase que la película reproduce al principio, la frase de Alfonso Guerra, ¿eh? Es una frase francamente muy graciosa. José Luis, no sé qué te ha parecido la película. Pues hombre, ha sido entretenida, ¿no? Entretenida, profética, fundamentalmente profética, y yo creo que describe algo muy español. Yo creo que en el fondo el Estado de las autonomías, incluso los nacionalismos, hasta si me apuráis, los independentismos son un producto genuinamente hispano y del individualismo español. Yo a veces pienso que cuando oigo hablar a un independentista, digo, estoy oyendo hablar a un verdadero español, un tío individualista que va a lo suyo y que la solidaridad con el resto no le trae al fresco. Y por tanto digo, esto es un verdadero español muchas veces, ¿no? El aspecto negativo, vamos a llamarlo. Vamos a ver, yo haciendo un poco de repaso, efectivamente, a lo que se vivía en aquella época, yo estrené mi mayoría de edad votando el texto constitucional, aunque el voto es secreto, de decir que voté afirmativamente. Entonces era militante de la UCD, ya en mis primeros años mozos, ¿no? Era militante de la UCD, y yo recuerdo que había ilusión, se creía que esto era realmente una posible solución a un problema que bueno, pues venía del siglo XIX, del romanticismo, en muy buena medida ahí nace mucho del espíritu nacionalista, ¿no? Y eso podía ser una fórmula para gestionar esa variedad que es España, ¿no? Bueno, luego con el tiempo se vio que esto efectivamente se nos ha ido de mano, por decirlo de alguna manera, que España junto con Alemania yo creo que ha sido el país europeo que en los últimos 20 años se ha multiplicado. Es decir, Alemania soportó sobre sus espaldas la asunción de la República, la adoptó la República Democrática Alemana, y España pues tuvo la genialidad de multiplicarse por 17, ¿no? Y claro, para permitirse estos lujos hace falta tener un poderío económico muy considerable y sobre todo tener capacidad de ordenar una convivencia tan compleja como es la española. Ahora bien, yo creo que esto es, también se ha apuntado antes, uno de los temas cruciales, junto con otros muchos, que toca ya replantearse seriamente su reforma, ¿no? Porque yo creo que hay una conciencia general de que esto ha llegado a un punto donde o lo rectificamos o nos devora a todos. Entonces, en ese sentido, con todas sus chanzas, la película es una película, creo yo, profética. Es una película que en aquella época, bueno, pues no sentaba bien o era para un público muy específico, nostálgico del franquismo, pero despojada de esas adherencias, esas accidentalidades, es hoy día una película que hay que ver necesariamente. Sí, sí, y por eso la he querido poner aquí. Es una película además que se exhibe muy poco en las televisiones. Claro, hay como un velo, el velo de la corrección política hace que cualquier película que proyecte una imagen mínimamente elogiosa del régimen anterior, pues no aparece en las televisiones, ¿no? Pero yo creo que es una película que, teniendo sus componentes chuscos, también hay chistes muy de esa época de la comedia sessi italiana, de la época del destape, aunque esta película en ese sentido es totalmente blanca, pero tiene esos chistes de contenido sexual un poquito burdos, pero junto a eso creo que tiene cosas francamente muy interesantes. ¿Tú conocías la película, Federico? No la conocía. Yo creo que para valorarla de manera adecuada hay que situarse en el contexto, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la construcción del Estado autonómico parte del primer boceto que se hace con la llegada de Tarradellas a España, los primeros entes autonómicos, donde se empiezan a reconocer determinadas singularidades, no solamente en lo que luego se llamaron nacionalidades históricas. Después viene el referéndum andaluz, la etapa segunda que va del referéndum andaluz 1981 a los pactos autonómicos de 1992, donde por primera vez se hace, por ejemplo, la transferencia del tramo autonómico del impuesto sobre la renta, y finalmente, desde 1992 hasta la aparición de lo que hemos llamado estatutos de segunda generación, encabezados por el Estatuto de Cataluña. Claro, la película únicamente vale para describir la primera etapa. ¿Por qué? Pues porque... y claro, los albores de la segunda, digamos, pero sí, sobre todo la primera. Sí, porque de alguna manera refleja esa improvisación con la que los constituyentes, digamos, pusieron los cimientos del edificio, ¿no? Donde se mezclaban de manera un tanto inercial y caótica
lo que eran ambiciones personales, los intereses personales, que de alguna manera están identificados en la figura del alcalde, con los principios, digamos, de gente que entonces tenía unos principios que eran muy básicos, pero que es verdad que procedían del franquismo, que están identificados, por ejemplo, en el coronel, ¿no? La figura del coronel, ¿no? Y es verdad que luego ya a partir de esa secuencia te anticipan efectos que ha tenido el Estado de las Autonomías, que luego se vieron en la segunda y sobre todo en la tercera etapa, porque prácticamente todas las etapas, pese a la secuencia inercial, estuvieron presididas por un acuerdo básico entre los dos grandes partidos. Sin embargo, ese acuerdo básico se rompe en el año 2006 cuando llega el Estatuto de Cataluña. Y entonces, a partir de ahí, es cuando empezamos otra vez a improvisar. Y volvemos otra vez, digamos, al principio. Y es cuando se revelan el grueso de las imperfecciones del Estado autonómico. Bueno, la película, la verdad es que en algunas cosas es hilarante y uno no se explica cómo pudieron tener esas intuiciones. Por ejemplo, lo de los cochinos autóctonos. Es que verdaderamente en España las autonomías han jugado a crear razas autóctonas propias de la región, ¿no? Y no hablemos del farfullo. En España se han promocionado e impulsado dialectos que además ya no se hablaban, dialectos que prácticamente estaban muertos, simplemente como un rasgo de identidad regional o incluso con visos de nacional, dialectos de pastores, dialectos de labradores, que estaban absolutamente en desuso, ¿no? No mencionaré ninguno de estos dialectos, aunque los tengo en la cabeza, para que ninguno de nuestros espectadores se sienta aludido, que estas cosas siempre pueden molestar mucho. Volvemos en un minuto para seguir hablando de las autonomías y en concreto del traspaso de competencias. Tanto Ignacio Camuñas como José Luis Requero nos decían que en un principio se percibió como una necesidad nacional la formación de comunidades autónomas, pero al mismo tiempo señalaban cómo ese invento, que podría haber sido extraordinariamente útil para racionalizar nuestra administración, en un determinado momento se salió de madre, digámoslo así, ¿no? María Cárcava va a tratar de introducirnos en este asunto del traspaso de competencias de la Administración central a las administraciones autonómicas, que en efecto ha sido un proceso que se nos ha ido de las manos. Una vez aprobada la Constitución, Cataluña, el País Vasco y Galicia fueron las primeras autonomías que se dotaron de estatutos entre 1979 y 1981. Luego se sucedería en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de 1980, los pactos que engendraron la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico y la creación del Fondo de Compensación Interterritorial. Desde entonces, el Estado español ha transferido a las comunidades autónomas una lista interminable de competencias que hace un año computaba 1.943, así como 821.000 funcionarios, siendo Cataluña la comunidad autónoma que más funcionarios y competencias ha asumido, seguida muy de cerca por Galicia y Andalucía. En el año 2000 se culminó el proceso de transferencia de las competencias educativas, que ha favorecido la proliferación de planes de estudio que niegan nuestra historia común, a la vez que favorecen los más feroces procesos de inmersión lingüística. Y un año más tarde, las sanitarias. En 2005, el nacionalismo vasco impuso un intento fallido de separatismo a través del llamado Plan Ibarretxe, y un año más tarde prosperaría la reforma del Estatuto catalán, que incluye la creación de una agencia tributaria propia y sería el pistoletazo de salida para lo que se denominan estatutos de segunda generación. Hoy ya sabemos que los padres de la Constitución se quedaron cortos en la definición de las competencias exclusivas del Estado.
Entre ellas se cuentan las que atañen a la defensa y seguridad nacional, las relaciones internacionales y las políticas de extranjería, la justicia, la legislación mercantil, penal, laboral y penitenciaria, la hacienda general y la deuda pública, el régimen económico de la seguridad social, las obras públicas de interés general y la autorización de las consultas populares, entre otras. Sin embargo, incluso en estas competencias exclusivas del Estado, las comunidades autónomas han logrado infiltrarse mediante una profusa madeja legislativa. Además, el modelo de financiación autonómica se revisa cada 5 años, ocasión que algunos territorios aprovechan para reinventar los criterios de distribución de fondos y para reclamar el llamado concierto económico, un régimen especial amparado por la Constitución que se aplica en el País Vasco y Navarra y que permite a las regiones beneficiadas una plena autonomía en la gestión de sus recursos y en la recaudación de los impuestos. Cataluña, que en 1978 rechazó este modelo, ahora ha hecho de él su principal reivindicación. De momento, los únicos límites a la voracidad competencial autonómica parecen, siquiera sobre el papel, la integridad nacional y la caja única de la seguridad social. Y la pregunta que les lanzamos esta tarde a nuestros invitados es: ¿debería ser redefinido el modelo autonómico? ¿Es posible y aconsejable comenzar un proceso de devolución de competencias a la Administración central? Alfredo, yo te reboto esa pregunta. ¿Crees que es posible una marcha atrás? ¿Crees que es posible redefinir ese marco competencial de las administraciones públicas? Bueno, yo estoy convencido de que el problema ahora mismo nacional, que forma parte de una de las grandes cuestiones de la situación de emergencia nacional en la que estamos, evidentemente hay que afrontarla. En mi opinión, hay que reformar la Constitución. Lo que pasa es que eso exige concitar unas mayorías cualificadas que es difícil que sean viables políticamente, al menos. Habría que reformar el título octavo Al menos de la Constitución. al menos el título octavo. Y luego habría que hacer una serie de reformas conexas también. Que eso, para que nuestros espectadores sepan qué tipo de mayorías requeriría. Bueno, los artículos 166 y siguientes de la Constitución establecen unos mecanismos de mayorías reforzadas que además, en el caso de que afecten a determinadas partes de la Constitución, exigen la disolución de las Cortes, votar nuevamente con las nuevas Cortes e incluso someter a referéndum en algunas partes de la Constitución. O sea, queremos que no es algo fácil. No es algo viable, incluso en el caso de la reforma ordinaria. En el caso de la reforma ordinaria. Yo distinguiría además dos cuestiones en la línea que ha establecido Ignacio Camuñas. Yo creo que una cosa es el diseño jurídico-político que hace la Constitución del modelo de organización territorial, que pretende responder a una situación, digamos, histórica y establecer el principio de descentralización territorial, con sus defectos, que los tiene. Yo creo que la Constitución adolece ciertos defectos técnicos, que sería ahora probablemente aburrido entrar en ellos. Pero luego está el proceso autonómico, lo que es el desarrollo a partir del año 78 de todo ese proceso, y que yo creo que, amén de esos nacionalismos insaciables, ha provocado que los gobiernos nacionales de todo signo político hayan terminado por ceder, unos más que otros, y renunciar a competencias del Estado, por vías que la propia Constitución establece. La Constitución establece en un precepto, en el artículo 152, que mediante ley orgánica se pueden transferir o delegar competencias de titularidad estatal, competencias propias del Estado. Ese es un mecanismo de ampliación extraestatutario de competencias, y de esa previsión se ha hecho uso sistemáticamente. Ese es un precepto, por ejemplo, que a mi modo de ver se tendría que derogar o modificar en su concepción más común. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a partir del año 78 y muy especialmente a partir del proceso autonómico, de ese desarrollo del proceso autonómico? Hombre, fruto de la necesidad de saciar ciertas aspiraciones, se han ido concediendo competencias de manera sistemática. Eso ha provocado ese mimetismo y ese fomento del particularismo regional en otros ámbitos. Incluso después del Estatuto de Cataluña se han aprobado, como bien se decía, estatutos que de alguna manera también rememoran aspectos propios del Estatuto de Cataluña, incluso con una concepción muy singular de la sociedad y de la omnipresencia de las estructuras políticas. Eso creó, además de ponerse en tela de juicio, la idea de nación española, de descomposición jurídico-política del Estado, ha hecho una situación de Estado residual e ineficiente. El sistema de garantías ya no es un dique de contención. El Tribunal Constitucional ya no es un dique de contención por muchos motivos que ahora no hacen al caso. La única forma, a mi modo de ver, pacífica, legal y viable democráticamente es la reforma de la Constitución, porque el asunto de la organización territorial se nos ha ido de las manos y estamos en un proceso de disolución y de fragmentación de España. ¿Comparte José Luis Requero esta propuesta de reforma constitucional como única vía
de detener este... Es la única vía leal. Antes se ha hablado de lealtad, es la única vía leal. Vamos a ver, yo creo que aquí hay una cuestión previa que hay que ventilar, una incógnita que hay que despejar en esta ecuación, es decir, ¿qué Estado queremos? Definir qué es el Estado, aunque sea negativamente, porque podemos llegar a una definición negativa diciendo el Estado español es lo que queda tras las competencias que hemos remitido a la Unión Europea y las que hemos transferido a las comunidades autónomas. Por arriba y por abajo se ha quitado competencias al Estado y lo que queda es el Estado español. Con todo, el Estado tiene mucho poder, ¿no? El Estado tiene mucho poder. Bueno, se ha hecho referencia a una serie de materias que siguen siendo competencia del Estado y son importantísimas. Sin embargo, muchas de esas materias, como no se te escapa, ya han sido infiltradas sí, también por las autonomías. Han sido infiltradas y creo yo que de varias formas. Uno, en primer lugar, por el propio juego de los partidos políticos. Es decir, en los partidos políticos nacionales, PSOE y Partido Popular, también ha calado ya el fenómeno autonómico, la aparición de los varones. Es decir, el liderazgo del líder nacional cada día está más condicionado por los liderazgos de cada uno de sus gerifaltes autonómicos, de sus sátrapas autonómicos o de sus varones, como se suele decir de una manera un poco menos cruel, ¿no? Con lo cual, al final, resulta que el líder que llega a la presidencia del gobierno está muy condicionado en el ejercicio de las potestades y las competencias que tiene como presidente del gobierno. Pero luego hay otra fórmula para horadar esas competencias estatales. Uno, a través de algo que ya se empezó a hacer con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el actual, no el primero, y esa tendencia a propugnarlo como la vía idónea, que es lo que yo llamo la redefinición de la Constitución, y que tanto defendía en su momento Jordi Pujol. Es decir, no se toca una letra de la Constitución, pero sin embargo procedemos a su reinterpretación. Y de ahí la importancia estratégica que pueda tener el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución, luego supremo reelector, de tan triste actualidad. Luego supremo reelector del texto constitucional, ¿no? Y luego, por otra parte, y una cosa que en su día vaticiné, yo no sé si me ocurrirá como con la película, que habrá sido profético, ¿no? Que es que la batalla la guerra que se va a desarrollar tras el Estatuto de Autonomía de Cataluña no es una guerra que se vaya a desarrollar una especie de Waterloo, un gran campo de batalla, sino va a ser una guerra de guerrillas, va a ser una guerra sucia, de pequeños golpes de mano, no a base de grandes leyes, sino a base de pequeñas órdenes de la consejería de no sé qué, pequeños decretos que pasarán desapercibidos, que al final podrán ser objeto de un litigio en un tribunal por ahí perdido, y es ahí donde en el día a día se va a ir ventilando precisamente ese horadamiento de hecho, de facto, con lo cual podemos tener que el cascarón sigue intacto, pero sin embargo se le ha mutado su contenido. Estos estatutos de segunda generación a los que aludimos, ¿no? Que se inician con el estatuto catalán, con el nuevo estatuto catalán, claro, por ejemplo, regulan justicia. Justicia que es una competencia exclusiva del Estado, sin embargo, estos estatutos ya están metiendo el berbiquí, digámoslo así, en la competencia. Hombre, yo en el tema de justicia reconocer que la sentencia del Tribunal Constitucional al Estatuto de Autonomía de Cataluña afortunadamente puso los puntos sobre las íes. Pero el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el nacionalista, digamos ya el independentista, es un corredor de fondo, ¿no? Entonces va pasito a pasito. Entonces, el Estatuto de Autonomía de Cataluña vigente es, dicho en términos registrales, una suerte de anotación preventiva. Es decir, yo de momento tengo eso ahí, es un programa político de máximos, está en el Boletín Oficial del Estado y ya lo iremos aplicando con el tiempo. Y de bueno, es que la Constitución ha sido hecha a valer por el Tribunal Constitucional a propósito del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cierto, ahí está, pero la vida es muy larga y da muchas vueltas. Yo el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por ejemplo, en lo que hace la regulación de la justicia, con la famosa creación de los consejos territoriales de justicia, es como quien en un tabique pone una alcayata o una percha. Es cuestión de tiempo que ahí empecemos a colgar cosas. Primero colgamos una boina, luego una bufanda, luego colgamos un abrigo, luego otro abrigo y al final digo, bueno, esto que hemos colgado aquí, ¿no? Pues al final basta con que yo tenga colgado en la pared del Boletín Oficial del Estado que va a existir una cosa que se llama Consejo Territorial de Justicia para que eso dé lugar a que al final tengamos, de hecho,
un Estado claramente federalizante. Ignacio, ¿cómo...? Bueno, yo voy a hacer una aproximación netamente política al fenómeno. Yo creo que efectivamente la aprobación del Estatuto de Cataluña ha puesto en crisis la Constitución española actual. Esa crisis política está conviviendo con una crisis económico-financiera muy grave que ha afectado a todo el mundo occidental, y eso plasma una situación política, globalmente hablando, de una enorme dificultad. ¿Quiénes están llamados a afrontar esa dificultad? Pues los personajes políticos que muy próximamente van a tomar el liderazgo de las distintas fuerzas políticas, especialmente la del Partido Popular y la del Partido Socialista. El Partido Popular tiene resuelto, parece ser, con absoluta claridad, el liderazgo de Mariano Rajoy. Por tanto, Mariano Rajoy va a asumir una cuota parte de responsabilidad muy grave en los próximos 4 años, cualquiera que sea su posición, cualquiera que sea el resultado electoral. Veremos a ver quién se alza con el liderazgo del Partido Socialista. Porque a mi juicio, la crisis política, que tiene un sustrato de crisis constitucional, tiene un eje fundamental y una solución fundamental que pasa por el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, o conseguimos que el Partido Socialista supere la actual perspectiva en la que ha venido trabajando estos últimos 8 años, que ha sido claramente optar por su pacto con las fuerzas nacionalistas, aislando radicalmente al Partido Popular. Es decir, toda la estrategia de Zapatero ha sido a sacar al Partido Popular del escenario político nacional y hacer prácticamente un gobierno con distintas formulaciones, pero siempre apoyado en los sectores nacionalistas. Bueno, lo cual ha tenido las consecuencias que estamos viendo. Entonces, vamos a ver qué actitud toma el Partido Socialista. El Partido Socialista, nos guste más o nos guste menos, seamos más favorables o menos favorables a esa ideología y a ese partido, es clave para la estabilidad política de España. El buen entendimiento y el diálogo que en su día se efectuó entre Adolfo Suárez, Felipe González, y ahí hizo un papel muy estimable Santiago Carrillo, en aquel momento constituyente, bueno, ha sido el gran sustrato de la obra política que nació en esos años. Yo creo que ahora estamos en alguna medida en un cierto momento constituyente de nuevo. No porque se vaya a hacer, yo que soy partidario de la reforma de la Constitución, creo que antes hay que abrir un periodo político distinto, que es frenar la sangría actual, el deterioro actual, para reconducir, sin necesidad de ir todavía a la reforma de la Constitución, este proceso que nos lleva pues a donde nos está llevando, a un verdadero desbarajuste bueno, por otra parte, político. Esa reforma constitucional sería imposible. Claro, sin el acuerdo del Partido Socialista. Bueno, pero por tanto, yo creo, y por lo que a mí respecta, no paro de hacer la labor pequeñísima, pero la que yo puedo hacer en favor de que se restablezca el diálogo y la concordia entre las dos fuerzas políticas nacionales que vertebran el 70 y tantos o el 80% del electorado de nuestro país. Es decir, no podemos seguir con esta broma de los insultos, descalificaciones y ataques de unos frente a otros. Hombre, todavía en campaña electoral, pues bueno, nos hacemos los distraídos y aguantamos las necedades y las mentiras y las estupideces y la falta de buen sentido que unos líderes y otros pues tratan de hacer en estas campañas electorales carísimas, disparatadas, innecesarias, porque ya el pueblo español es suficientemente maduro después de 30 y tantos años de democracia, pues para tener sustancialmente definidas las posiciones y su voto, y esto es un escándalo, ¿verdad?, que se estén gastando cientos de millones de pesetas en esta etapa de crisis en reunir a los fans y a los hooligans de cada uno de los dos partidos para lanzar denuestos, insultos unos a otros, es una vergüenza. Yo aprovecho esta oportunidad que tengo para decir que estoy verdaderamente muy disgustado con este tipo de campañas electorales. Pero bueno, todavía las toleramos. Pero inmediatamente después creo que todos tenemos una responsabilidad inmensa, cada uno en su puesto, de sembrar concordia. Ya está bien, si hay suficiente discordia en la vida nacional como para que echemos más leña al fuego. Motivos hay de sobra para seguir echando leña al fuego, pero no es inteligente políticamente hablando. Es decir, necesitamos recrear el clima de concordia, de diálogo, de entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas nacionales.
Primero, para parar esta marea y este desbordamiento de la Constitución en la que estamos. Con un buen acuerdo entre el PP y el PSOE se frena gran parte del deterioro de la vida nacional que hemos asistido en estos últimos 8 años. Ha sido el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero que ha querido poner todo patas arriba y destruir el diálogo. No ha habido ni un solo acuerdo, no ha habido ni una sola vez que el Partido Socialista haya aceptado en el Parlamento de la Nación ninguna medida seria propuesta por el PP. Es que el Partido Popular no ha propuesto nada sensato en 8 años como para que pudiera ser asumido por el Gobierno. Hombre, es un escándalo. El Parlamento no está para eso. El Parlamento está para escucharse, para debatir y para aceptarse propuestas unos a otros. Por tanto, nos lo jugamos todo a la inteligencia, a la generosidad, a la suerte que tenga España de encontrar unos liderazgos sensatos en estos próximos 4 o 5 años. Ojalá que el Partido Socialista resuelva bien el liderazgo sustitutivo de Zapatero y tengamos una persona razonable. Porque en el Partido Socialista hay personas muy razonables. No podemos juzgar la conducta y la trayectoria del Partido Socialista por lo que ha acontecido en estos últimos 8 años. Yo conozco gente muy buena en el Partido Socialista y muy capaz, e inteligentes, y yo creo gente que también quiere a España, tanto como cualquier líder sensato de la derecha. Yo espero que Mariano Rajoy, si gana las elecciones, sea el que impulse ese diálogo, ese pacto, esa reconstrucción del entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas que nos hagan salir del impasse enorme, tremendo, grave en que nos encontramos. Bueno, todos habéis insistido, digamos, en una misma idea. Alfredo lanzaba la idea de la reforma constitucional, pero esa reforma requiere el concurso o la anuencia de las dos principales fuerzas políticas. Tú propones esta nueva concordia entre los partidos políticos. Federico, en su libro, aboga por un pacto de Estado tras las elecciones autonómicas. Sin embargo, creo que todas estas visiones no dejan de pecar de irrealidad, puesto que yo creo que las diferencias que existen en estos momentos entre los dos grandes partidos, que se han encarnado, por cierto, mucho en el modelo autonómico, es decir, en el modelo autonómico esas diferencias se palpan incluso de forma más evidente cuando uno analiza los planes de estudio de las distintas autonomías, descubre cómo la infiltración ideológica y cómo el enconamiento ideológico es muy fuerte, ¿no? Yo esa posibilidad de concordia la veo muy difícil. Pero mira, Juan Manuel, yo pongo el ejemplo un poco de un matrimonio. Es decir, depende en lo que tú pongas el énfasis. Es decir, si pones el énfasis en todas aquellas dificultades que existen en un matrimonio, en todos los defectos que existen de la otra parte, pues el matrimonio acaba rompiéndose. Si por el contrario tú tienes una visión de lo que te une a la otra persona, de los efectos beneficiosos del entendimiento, de las cosas que se pueden hacer en común, pues los matrimonios salen adelante. Bueno, yo diría, mutatis mutandi, que contempla una perspectiva similar. Es decir, ¿qué duda cabe que hay tensiones y hay dificultades y hay cosas que no nos gustan a unos y a otros de lo que pasa en cualquiera de nuestros dos territorios políticos? Pero lo que tenemos que ser es lo suficientemente inteligentes y generosos para comprender que hay cosas positivas en unos y otros, que hay posibilidad de entendernos, que ha habido otras etapas históricas en las que ha habido un razonable entendimiento entre las dos fuerzas políticas y que España se beneficia enormemente, me guste más o me guste menos lo que diga fulanito o menganito del otro partido. España se beneficia de un entendimiento cordial e inteligente de las dos grandes fuerzas políticas de este país. Y si uno quiere a España, y si uno quiere que nuestro país vuelva a ser un país importante en Europa, un país con un crecimiento razonable, con un estado de bienestar que funcione, hombre, hay que sacrificar todas las, si me permite el director, todas las puñeterías que los dirigentes de un otro partido deslizan a lo largo de los debates parlamentarios. Es decir, pongamos por encima de todo los intereses de España. Si tenemos a España como el principal objetivo, unos y otros, hombre, todas estas diferencias se pueden limar. Lo que pasa es que yo no sé si su principal objetivo, su principal ideal es España. Porque claro, yo el principal problema ahora mismo que veo en las autonomías es que las autonomías se han convertido en grandes reductos, en grandes viveros para los partidos políticos. Porque claro, decimos, se ha inflado mucho el personal
el funcionariado, el personal administrativo a través de las autonomías. Bueno, sí, pero lo que se ha inflado mucho son los puestos de designación directa de los gobernantes de estas autonomías, que son adjudicados a agentes del partido. Es que las autonomías ahora mismo se han convertido en el gran chollo para los partidos políticos. Y yo no veo a los partidos políticos renunciando tan fácilmente a esto. Me habían pedido la palabra Federico, Alfredo y José Luis. Federico, en primer lugar. Sí, yo creo que básicamente Ignacio ha dado claves fundamentales. La necesidad de un liderazgo político fuerte, que en estos momentos en el gobierno no lo hay, para gestionar ese proceso, y luego la necesidad de un gran pacto. Yo no sé si ese gran pacto debería hacerse a través de la reforma de la Constitución, aprovechando que hay cerca de 10 estatutos de autonomía haciendo cola en el Congreso, en el Parlamento, para reformarse, pero en cualquier caso sí que detecto la ambición, la aspiración de los ciudadanos a poner orden en este proceso. Porque lo que es de difícil digestión es que haya, por ejemplo, 1 millón de viviendas sin vender, cientos de miles de jóvenes deseando emanciparse y acceder a una vivienda, y que haya prácticamente en todos los ayuntamientos concejalías de vivienda, en todas las comunidades autónomas consejerías de vivienda, una Secretaría de Estado de Vivienda y hasta hace poco un Ministerio de Vivienda. Pero es que lo mismo lo podríamos trasladar al tema de la educación. Por ejemplo, educación de 0 a 3 años, transferida. El profesorado depende de la Administración Central. Lo que es el impartir las clases depende de la comunidad autónoma. El mantenimiento de los centros depende de los ayuntamientos. Esto ha generado que muchas veces, por problemas de una tormenta que te rompe un tejado, se suspendan las clases en algunos centros una semana y no se pongan de acuerdo a las 3 administraciones. Y lo mismo valdría para el tema, por ejemplo, de creación de empleo. Es decir, los propios ayuntamientos han creado ya oficinas de empleo, que por cierto en algunos casos están gestionadas por inmigrantes, lo que da muestra de la buena integración que ha habido en España de la inmigración. Bien, pero es que las comunidades autónomas también tienen consejerías de empleo y hay todo un ministerio de trabajo. Y en este país hay 5 millones de parados. Es que el sol ciudadano eso no lo entiende. Por lo tanto, yo lo que mantengo es que va a haber una presión, sobre todo hacia los 2 grandes partidos, para que pongan solución, para que reordenen este desorden, ¿no? Claro. Alfredo. Sí, claro. Yo comparto con Ignacio el sentir de que el camino del futuro de España requiere esa altura de miras, ese sentido de Estado, ese apostar por el bien común y por un sentido de verdad, de amor a la patria, más allá de opciones ideológicas y políticas. Lo que pasa es que eso exige una mínima lealtad. Es que yo insisto en que no estamos exclusivamente en el plano de cómo organizar desde el punto de vista técnico. Es que estamos cuestionando la esencia de España. O sea, ¿España es algo más que una justaposición de regiones o de comunidades autónomas? Pues depende. Si coges los libros de texto que se estudian en todas las regiones españolas, pues ves que no, que España es una juxtaposición de regiones. Con lo cual, claro, el amor a la patria... Es que es lo que yo digo, es decir, el amor a la patria de verdad está en estos partidos políticos que representados en diversas comunidades autónomas, y no me refiero ya solo al País Vasco y Cataluña, porque siempre descargamos sobre el País Vasco y Cataluña todos los males de la España autonómica. No, tú coges un manual de texto de la Comunidad Valenciana, o coges un manual de texto de Castilla-La Mancha, y joder, es que parece que viven en la ínsula barataria, ¿no? Es que parece que viven en la ínsula barataria, es que la historia termina en la frontera de su región. Es una locura, ¿no? Entonces, este proceso lo que de alguna manera arrebata es el alma colectiva de nuestra nación, más allá de aspectos organizativos y técnicos. Entonces, evidentemente, el camino es ese. Lo que pasa es que ese es un camino que hoy políticamente es muy difícil y poco viable a corto plazo. Y yo creo que en algún lugar tiene que haber gente sensata. Y probablemente este es un problema que no se puede disociar de otros problemas nacionales y de grandes cuestiones que nos afligen. La partitocracia, la configuración de las personas que se dedican a la vida política y al servicio al bien común. Una clase política endogámica y oligárquica y unos partidos políticos cerrados donde uno hace una carrera profesional. La necesidad de sanar los partidos, despertando vocaciones de gente de prestigio, de la sociedad civil, que tienen su vida hecha profesionalmente y son gente honrada y que hacen de la política una dedicación coyuntural en su vida. Esto no es algo que debe disociarse de todo este planteamiento.
porque la regeneración de la vida política en sus aspectos más profundos, de verdad, si amamos a España, no solo va a venir de los partidos políticos, sino de la sociedad civil. Esa energía tiene que brotar de la sociedad civil, de los cuerpos intermedios. Y esos cuerpos intermedios tienen que nutrir también los cuadros de los partidos políticos. Y ese es un aspecto, a lo mejor, digamos, colateral de todo este proceso, pero no es baladí. Lo que pasa es que los partidos políticos ahora mismo prefieren al mediocre que muestre adhesión al líder, que muestre el suficiente gregarismo y cerrilismo, y que al mismo tiempo le apañe esa cuota de poder que el líder necesita mantener en tal o cual provincia o comarca. Lo prefiere al hombre brillante, a esa aportación de la sociedad civil. Claro, es que la gangrena en estos momentos es grave. Todos lo vemos. El deterioro, de esto hablábamos en el programa al que asistió Ignacio Camões, claro, el deterioro de la clase política, en donde ya no están los aristoi, no están los mejores, ¿no? Sino que está, como decía mi abuelo, el rehugo. Está el rehugo, claro. La dura realidad es que ahora mismo en política, pues quienes están representando, y a veces en altas magistraturas del Estado, es gente de una mediocridad intelectual, de una atonía vital impresionantes, ¿no? José Luis. Sí, vamos a ver, ¿cómo se puede salir de este atolladero? ¿Cómo podemos salir? Pues yo francamente no lo sé. Yo recuerdo hace mucho tiempo leer un libro ascético que se llamaba El arte de aprovechar nuestros errores, porque los errores tienen un gran poder pedagógico. Y quizá, bueno, pues ahora estamos viviendo un error colectivo y haya una sensación, una demanda colectiva de aprovechar ese error. Antes Federico hacía referencia a la actual situación de crisis económica y se podía decir que no hay crisis que por bien no venga, ¿no? En el sentido de que, bueno, hemos visto que España tiene un límite, que España tiene un tope, que hemos estirado la manga más allá de donde el brazo más allá de donde nos llega la manga, y que esto no se puede financiar, que nos hemos comprado un coche de lujo y no tenemos dinero para mantenerlo. Y entonces esto lleva necesariamente a que tengamos que reajustar nuestra economía. Y para eso tenemos un aliado, creo yo, en principio, a lo mejor peco de inocente, fortísimo. Yo no estoy apelando aquí a una nueva reedición de los 100.000 hijos de San Luis, pero desde luego la Unión Europea, en este sentido, yo creo que nos puede echar una mano diciendo o pongan ustedes orden en su casa. No me basta con que la administración del Estado rebaje su déficit, sino que hay otro Estado debajo de la administración del Estado, que es el autonómico y que es en definitiva el municipal, ¿no? Y creo que por ahí nos van a venir por narices, porque a la fuerza ahorcan al final la imposición de unas soluciones, y eso va a motivar que los grandes partidos tengan al final que ponerse de acuerdo impepinablemente, porque si no, esto no hay quien lo mantenga. Esto no hay quien lo mantenga. Por eso digo que hay que aprovechar estos errores, no hay crisis que por mal no venga, y eso luego ¿cómo se plasmará? ¿En una nueva suerte de Loapa pues no lo sé. Hombre, yo sé que lo que se da no se quita, es decir, lo que una comunidad autónoma ha recibido es muy difícil que lo vuelva de nuevo a retornar al Estado. Eso yo hoy día lo considero muy improbable. Ahora, lo que habrá que propugnar será una buena gestión. Lo que habrá que propugnar será una limitación del crecimiento desmesurado de esas administraciones autonómicas, porque yo creo que al final el ciudadano valora mucho el estado de las autonomías en lo que tiene de positivo. Es decir, hay muchos problemas que la mejor manera de solucionarlos es desde la proximidad, y que el gestor próximo al ciudadano tiene un conocimiento de primera mano de cuáles son los problemas y cómo se pueden solucionar ahí. Yo, por ejemplo, pienso como ciudadano madrileño que uso el transporte público, que si no existiese Estado de las Autonomías no tendríamos en Madrid la red de transporte público que tenemos. El ministro de Fomento, el ministro de Obras Públicas de turno no lo habría probablemente puesto en marcha. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una gran proximidad. Por ejemplo, en temas de justicia, cuando no existía el Estado de las Autonomías, el pobre director general de Justicia no tenía conocimiento de lo que ocurría en los juzgados de Calatayud. Ahora bien, el director general de Justicia de Aragón sí que sabe lo que ocurre en los juzgados de Calatayud. Y eso al final, eso es positivo. Lo que no es positivo es, como aquí se acaba de decir, es la explosión de cargos de confianza, la explosión... Es decir, lo malo es que aquí no hemos ido a una descentralización administrativa, sino a una descentralización política, con los aditamentos que eso conlleva. Porque el poder político, cuando se descentraliza, quiere los instrumentos propios del poder político. Quiere su ejecutivo, quiere su legislativo, quiere su judicial, quiere sus órganos reguladores, quiere sus órganos consultivos, quiere su agencia tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que al final produce una explosión de cargos, una duplicación de funciones, una clonación, en definitiva, por 17 del Estado. Yo creo que eso al final el ciudadano es lo que rechaza. Es que ese es el problema. Si todos estamos de acuerdo en que la cercanía al administrado, es decir, una racionalización de
de la administración es buena. El problema es que, claro, la dura realidad es que se pensó, sí, que la administración autonómica iba a aproximar al administrado la labor administrativa, pero nos encontramos con duras realidades. Yo lo decía en mi introducción. Desde que se puso en marcha la España autonómica, la administración autonómica se ha multiplicado por 4, pero es que la administración central se ha multiplicado por 2. Es decir, que no ha habido ese proceso de racionalización, ¿no? Y luego hay un problema. Tú has dicho que consideras inviable o altamente improbable la devolución de competencias. Yo creo que si el Estado no recupera ciertas competencias, muy especialmente las educativas, esto no tiene solución. No tiene solución por una sencilla razón, porque precisamente ese traspaso de competencias educativas se está utilizando para disolver los vínculos entre españoles. Claro, es que el problema que te interrumpa, es que el problema de la educación no es tanto un problema de gestión como de control ideológico. Entonces, ahí tocamos ya un tema de otra naturaleza. De esto vamos a hablar después de la publicidad, porque además supongo que Alfredo Dagnino tendrá mucho que decir al respecto. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Creo que querías intervenir. Enlazando Ignacio. con lo que veníamos diciendo, creo que cualquier intento de resolución de la problemática que estamos abordando en relación con el Estado de las Autonomías tiene que estar directísimamente ligada al problema de la actual ley electoral y a la configuración del mapa parlamentario que tenemos hoy día. Casi toda la deriva que ha ido sufriendo el Estado de las Autonomías es debido a que la formación del gobierno en muchísimos casos ha estado dependiendo del apoyo bien del PNV, bien de Convergencia y Unión. Mientras no rompamos esa situación, porque claro, los que somos partidarios de un acuerdo profundo e inteligente entre las dos grandes fuerzas políticas para abordar las dificultades del momento presente, lo que no podemos es permitir imaginar que vamos a estar gobernados permanentemente en nuestro país con un gobierno de coalición o con un gobierno de acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. Habrá que dar otras posibilidades a la formación de futuros gobiernos en nuestro país. Por tanto, lo que querría decir es que la resolución de los problemas autonómicos tiene a su vez una traducción directísima en el abordaje de la problemática de la ley electoral y de la formación de los distintos grupos parlamentarios en presencia, que es lo que ha posibilitado esta deriva autonómica a la que hemos asistido en los últimos 20 o 30 años. Alfredo, te quería antes dar la palabra porque yo creo que si hay una competencia cuya transferencia a las comunidades autónomas sea discutible, sin duda alguna la educativa, ¿no? Absolutamente. Y yo cuando antes tú señalabas que probablemente el encauzar toda esta situación de desbordamiento autonómico exige abocar o recuperar competencias, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que ese entendimiento entre las dos principales fuerzas políticas, si algún día se da, aparte de exigir lealtad, exigirá mucho coraje y mucho valor político. Porque lo que hay que hacer, siempre habrá alguien que no le va a gustar. Claro. Y hay que hacerlo igual. Y hay que hacerlo igual. Y entre esas cosas, pues probablemente habría que replantear, cerrar el sistema de autogobierno, redefinir el sistema de competencias y probablemente, digámoslo claramente, abocar competencias de algunas de las comunidades autónomas. Y entre otras en materia de educación, distinguiendo, como ha dicho José Luis, entre las competencias normativas y las competencias de gestión. No es lo mismo. Yo creo que en materia de educación, las competencias normativas deben corresponder, a mi modo de ver, en bloque al Estado. No solo la legislación básica, sino lo básico y la legislación de desarrollo. Hombre, ¿por qué? Para contemplar una regulación unitaria de lo que es la educación a nivel nacional. Que además, en estos momentos, es una urgencia nacional. La reforma de la educación, la regeneración de la educación. Dejando a un lado todas las concepciones ideológicas, todos los sectarismos que han inspirado las políticas públicas educativas y sobre todo apostar por la libertad de enseñanza, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, frente a la omnipresencia del Estado y frente a la tentación del adoctrinamiento ideológico a la sociedad,
quebrando ese derecho de los padres a elegir el tipo de educación, no solo la formación religiosa y moral, sino el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y que precisamente en algunas comunidades autónomas regidas por nacionalistas, esta omnipresencia y esta intervención odiosa en la educación se ha hecho especialmente intensa. Entonces, yo creo que dentro de ese programa de regeneración y de redefinición de competencias, la educación es algo fundamental. Me decía hace algún tiempo un conocido de Ignacio mío, José Manuel Otero Novas, que fue ministro de Educación, que incluso en su momento se pensó que hubiese centros escolares, unos de competencia del Estado y otros de competencia autonómica. Finalmente eso no prosperó y se transfirieron en bloque, o se contempló la proyección de transferir en bloque las competencias de gestión en bloque a todas las comunidades autónomas, íntegramente. Bueno, yo creo que eso se ha visto hoy que puede ser un error, pero desde luego creo que si en algo hay una urgencia, lo hay en muchas competencias, pero muy especialmente en el campo de la educación. Sí, yo totalmente de acuerdo, pero yo me gustaría matizar esto un poco. Vamos a ver, indudablemente para el poder político y máximo en el poder político autonómico hay dos instrumentos de construcción social, la educación y el lenguaje, el idioma. Bien. Íntimamente vinculados. Íntimamente vinculados. Yo participo de la premisa, es decir, sería bueno que la competencia en materia educativa pasase al Estado. Ahora bien, eso hay que matizarlo mucho. ¿Y quién gestiona eso desde el Estado? Porque luego podemos encontrarnos con que tengamos que desde el Estado se gestione esa materia por una fuerza política que no crea, por ejemplo, en la libertad de enseñanza. Con lo cual, eso que ha motivado que hoy día, a Dios gracias, tengamos algunas autonomías que son pequeñas islas de libertad en materia educativa, donde por lo menos los padres no tienen problemas o no tienen unos problemas insalvables precisamente para educar a sus hijos conforme a sus convicciones o para llevarle al colegio de su libre designación. Porque en la gestión de esa competencia pues tienen, digamos, una mayor flexibilidad o tienen una mayor consideración con los derechos de los padres, porque participan de la idea, a mi modo de ver básica, de que no están gestionando simplemente una cuestión administrativa, sino que están gestionando el ejercicio de un derecho y una libertad fundamental. Por lo tanto, si esta competencia se la devolvemos enteramente al Estado y resulta que quien gobierna desde el Estado no cree en las libertades básicas de los ciudadanos, pues hemos hecho un pan con unas tortas. Entonces, esto lo fundamental sería más que nada, ante todo, que hubiese partidos que lleguen a gobernar, pero que crean en la libertad y que crean en los derechos de los ciudadanos. Porque si no, el resultado es contraproducente. Sí, bueno, pero lo que ocurre es que este mal va a ocurrir igual esté o no esté transferida la competencia educativa, ¿no? Es decir, la posibilidad de que haya gobernantes que no crean en el derecho a la educación tal y como está consagrado en nuestro texto constitucional, como un derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, eso está ahí. Pero es que los particularismos, los regionalismos, los nacionalismos, lo que están creando es una historia ficticia, una historia basada en mitos. Y además, Juan, si me permites, están exaltando todo tipo de diferencias entre españoles, están promoviendo estos procesos de inmersión lingüística, etcétera. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué ocurriría si el señor que me gobierna desde la calle de Alcalá, desde el Ministerio de Educación, no cree precisamente en España, no cree en la unidad de España, no cree en la historia de España? Entonces nos habríamos puesto a la horca. Y por eso yo casi prefiero tener espacios de libertad, territorios de verdadero asilo educativo hoy día en España. Alfredo y es un segundo, Ignacio. por complementar esta idea. Sí. Es que creo que hay una palanca, yo lo hablaba antes del programa con Alfredo Dañino, hay una palanca un procedimiento, además utilizado ya en otros países, que si tuvieran vigencia en este momento en la vida española, resolvería gran parte de los problemas que estamos abordando en estos momentos, y es la implantación del cheque escolar. Es decir, en la medida en que demos la soberanía de la decisión a los padres, gran parte de estos problemas tendrían una mejor solución. Totalmente de acuerdo. Cuando hablas tú de islas de libertad, no, lo que hay que hacer es dar posibilidades a que cada uno pueda elegir aquel centro escolar con el ideario y con las características. Los programas educativos pero vuelvo a insistir, los para diseñan eso los políticos, los gobernantes. Ahora, el día en que el centro escolar pueda hacer su propio... Es decir, lo que no se puede es que la gente se eduque de acuerdo al currículum que unos funcionarios o unos políticos en cada momento designen. Pero Ignacio... Es decir, cada colegio tiene que establecer su ideario y su formulación tal, y habrá colegios prestigiosos y habrá colegios de muy poco valor, y habrá universidades muy valoradas y universidades muy poco valoradas.
Y lo que hace falta es que fluya la libertad en el mundo educativo. Y para eso hay que dar la soberanía de la decisión y los medios. Claro, hablar en teoría nada más que puedan elegir los padres. Hombre, esta medida que parece que introduce ahora Esperanza Aguirre, que me parece que es una buena medida, pero es claramente insuficiente. Es decir, si no das los medios económicos para que cada padre de familia pueda tener la capacidad de decisión y de inscribir a su hijo en un colegio o en otro, pues estamos un poco a mitad de camino. No, yo creo que merece la pena reflexionar. Yo, desde luego, soy un partidario decidido del cheque escolar y del bono universitario. Y por eso creo que dinamizaría el proceso educativo, haría que los centros tuvieran competencia unos frente a otros, que el profesorado no se durmiera en los laureles, que el profesorado estuviera contratado en base a sus trabajos, a sus investigaciones, a sus viajes de estudio, es decir, introducir en definitiva la competencia en el sistema educativo, que hoy día no existe. Vamos a ver, yo en este caso, yo sí considero que el poder político tiene unas obligaciones hacia el pueblo, porque de alguna manera no deja de ser su tutor, ¿no? en algunos aspectos, y sí que creo que existen unas obligaciones y debe corresponder al poder político, por ejemplo, el establecimiento de unos programas, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, pues los chicos que estudian filosofía tienen que estudiar a Platón, tienen que estudiar a Aristóteles, tienen que estudiar a Santo Tomás de Aquino, tienen que estudiar a Descartes, tienen que estudiar a Nietzsche, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el problema es cuando hay un poder político que dice, no, a Santo Tomás de Aquino no. Pero eso es porque Santo Tomás de Aquino, como su propio nombre indica, era santo. Entonces, como nosotros somos laicos, no queremos que en nuestras escuelas se estudie a Santo Tomás de Aquino. Claro, este es el problema. Pero es que tu opción pero es la libertad, que... No, pero digo, tu opción... Plena, Juan Manuel, tu opción es la que posibilita luego el problema. En el momento en que tú des la soberanía de decisión al poder político, pues ya estás jugando... Yo creo que el poder político no corrompido, sino el poder político sano, el gobierno sano, busca el bien común de los ciudadanos, y el bien común de los ciudadanos es que nuestros hijos sepan quién fue Santo Tomás de Aquino. El problema es, claro, cuando el poder político está corrompido y lo que busca a través de la educación es una formación ideológica. Entonces, claro, hay que excluir a Santo Tomás de Aquino. Claro. Pero yo también tengo miedo a los colegios, estos colegios además que ahora ya son tan modernitos, ¿no? No lleves a tu hijo a ese colegio que tú detestas o que no te gusta. No, pero dar plena libertad no, porque es que puede haber un colegio que diga, no, nosotros solamente les vamos a dar de Erich Fromm. Ni Platón, ni Aristóteles, ni Santo Tomás de Aquino. Y no, eso no puede ser. La sociedad sabrá que ese colegio forma muy mal en filosofía. Hay que ir con la porra al director de ese colegio y atizarle en la cabezota para que enseñe a Platón, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Yo no lo creo. Mira, que me metan en el debate. Vamos a acabar con esto, porque es casi como una digresión y María Cárcava nos está esperando. Que se ha metido el debate educativo. Lo que pasa que es interesante porque en España hace mucho tiempo que en muchas materias no se hace debate sobre educación, sobre agricultura, sobre justicia, sino sobre debate territorial aplicado a la educación, a la agricultura, a la justicia, etcétera, ¿no? Yo vuelvo a insistir, ese modelo, por ejemplo, que tú defiendes, el cheque escolar, yo ahora mismo lo firmaría, pero vuelvo a insistir en la idea que he dicho antes, para eso haría falta que desde el gobierno, desde el poder central, desde el Estado, hubiese alguien que creyese en la libertad de los ciudadanos, porque eso implica una sociedad libre, una sociedad competitiva, una sociedad abierta. Entonces, hace falta que alguien crea en eso, porque si no, no hacemos nada. Y luego digo otra cosa, ya es un tema estrictamente educativo. Por ejemplo, yo creo, estoy convencido de que en muy buena medida uno de los enemigos fundamentales del cheque escolar son muchos empresarios del sistema educativo que no quieren esa competencia y que quieren seguir teniendo la clientela cautiva del concierto educativo, sectoralizado por proximidad, etcétera, ¿no? Quizás estamos yendo a un debate muy sectorial, que es esto del cheque escolar, que yo creo que no es el día. Vamos a terminar con este tema. Alfredo, te pido brevedad. Yo muy brevemente, que yo comprendo la cautela y la prevención que exponía José Luis. Lo que pasa es que lo que no es aceptable es que la sanidad de Madrid sea mejor que la extremeña o que en Madrid la educación sea más libre que en Cataluña. Esa es la razón por la cual, al menos, la concepción esencial y más profunda de lo que es la educación en muchísimos planteamientos deba ser común. Cuestión distinta es la gestión. Pero la deriva que ha tomado el sistema autonómico en el campo de la educación no es aceptable. Y eso es una cosa que además está incidiendo no solo en la calidad de enseñanza, sino en la libertad en muchas comunidades autónomas de que existan centros de iniciativa social y en concepción de lo que es el propio currículum, ¿no? Y eso no es aceptable. En esto estamos total y absolutamente de acuerdo. Y vamos a darle paso a María Cárcava, porque naturalmente este cúmulo de competencias que han asumido las autonomías, esta hipertrofia administrativa
en la que parece que naufragan, tiene unas consecuencias económicas también, unas consecuencias económicas de las que Federico Castaño nos rinde cuenta en su libro El despilfarro y sobre las que ahora María Cárcava nos va a hacer un breve esbozo. Este afán de las autonomías por captar nuevas competencias se topa con dificultades crecientes para su financiación. En la actualidad, las autonomías gravan el erario público con una deuda superior a los 115.000 millones de euros, alrededor del 10% del Producto Interior Bruto. En las administraciones autonómicas trabajan 1.800.000 personas, medio millón más que hace 5 años, que suponen un gasto en personal superior a los 60.000 millones de euros. Los ejemplos del dispendio autonómico son innumerables. Nuestro invitado, como decía Juan Manuel Federico Castaño, en su libro El despilfarro recoge algunos. En Andalucía existen 40.000 teléfonos móviles financiados con dinero público, de los que se sirve 1 de cada 6 empleados dependientes de la Junta. También en Andalucía, falsos empleados públicos se han beneficiado de unas prejubilaciones de lujo que en la actualidad están siendo investigadas por los tribunales de justicia, aunque aquí, más que de despilfarro, estaríamos hablando de presunta corrupción. El despilfarro autonómico no entiende, sin embargo, de colores políticos. Las inversiones caprichosas se suceden, por ejemplo, en aeropuertos superfluos como los de Ciudad Real, Castellón o León, y los sueldos vitalicios para los altos cargos autonómicos cesantes son moneda de curso frecuente. Buena parte de los gobiernos regionales han abierto oficinas a imitación de las embajadas en Nueva York, París, Londres o Bruselas, que cuestan al erario público más de 500 millones anuales. Las televisiones regionales, por su parte, manejan un presupuesto superior a los 1.000 millones de euros anuales y arrastran en las cuentas correspondientes a 2010 un déficit cercano a los 1.500. El gasto consolidado de las 17 comunidades autónomas superó, en fin, el año pasado los 184.000 millones de euros. ¿Existe algún modo de detener este exceso? Muchos de los datos que aportaba María Cárcava los recoge Federico Castaño en su libro, en el libro que antes presentábamos, El despilfarro. Y claro, son algunos entre los muchos que él recoge, y él tampoco llega a recoger todos, naturalmente. Pero, Federico, ¿tú crees que hay una manera de detener este exceso? ¿O crees que esto ya también es irreversible como esa cesión de competencias? No, es totalmente reversible. Antes José Luis daba la clave, ¿no? La presión de Europa, la presión de Bruselas, ¿no? Claro, si la foto fija son aproximadamente 115.000 millones de euros de deuda autonómica, aproximadamente 35.000 millones de deuda municipal, y se calcula, datos oficiosos que hay, facturas guardadas en los cajones, que aflorarán seguramente después de las elecciones de mayo, por importe de unos 30.000 millones, tenemos una situación realmente complicada. Claro, ¿qué ocurre con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos que arrastran esta deuda? Que se tienen que refinanciar a unos intereses que son disparatados. Es decir, si yo soy alcalde y me tengo que refinanciar, por ejemplo, unos intereses del 15%, de alguna manera dejo de ser alcalde. El que manda en mi ayuntamiento ya es el banco o la caja de ahorros que me está refinanciando. Y esto está sucediendo en muchos ayuntamientos de España, ¿no? Soluciones. Todas las soluciones vienen a través de palabras malditas. Es decir, aquí en este país no se puede hablar del copago porque a la gente se le ponen los pelos de punta, ¿no? El copago... Es copago sanitario. Sí, y educativo también. Y educativo. Yo creo que eso lo vamos a ver después de las elecciones. Yo no sé si después de las elecciones del día 22 los gobiernos regionales se atreverán a retratarse o esperarán a las legislativas, pero de cualquier manera estamos hablando... ¿Tú ves esto inminente o al menos muy próximo? Muy próximo. Muy próximo. Y también iniciativas que si, por ejemplo, nos las hubieran planteado hace 5 años, nos hubieran... no nos las hubiéramos creído, ¿no? Como, por ejemplo, los expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas. Hasta ahora era una iniciativa únicamente de las empresas privadas para adelgazar plantillas, pero después del día 22 yo creo que se va a ver en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas. Por ejemplo, la reducción de ayuntamientos. Hablando del ámbito europeo,
Grecia lo ha tenido que hacer dentro del plan de rescate. Se han reducido más de 2/3 de los ayuntamientos. Aquí hay 8.116 ayuntamientos en España, pero hay que recordar que aproximadamente el 85% tienen menos de 5.000 habitantes. Entonces aquí estamos hablando de, después de las elecciones, quién le pone el cascabel al gato, pero hay que ponérselo. Lo que ocurre, fíjate, Federico, que todo esto que dices, el copago, los ERES en el seno de la administración, etcétera, etcétera, si el pueblo español los acepta antes de que se hayan cerrado las 17 televisiones autonómicas, antes de que se hayan cerrado todas estas embajadas o embajaditas de las comunidades autónomas, es decir, si el pueblo español traga con eso, antes de que se supriman todos estos gastos suntuarios y suntuosos, es que el pueblo español está muerto. O sea, porque yo puedo entender que haya que hacer el sacrificio del copago, pero claro, lo que no puedo entender es que haya que hacer el sacrificio del copago con 17 televisiones abiertas, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que yo no asumo. Bueno, ya se ha hecho. ¿Eh? O sea, se ha reducido el salario de los funcionarios y se han Sí, cogido sí, las pensiones ya lo y sé. no ha habido atisbos de reforma. Ya lo sé, ya lo sé. Claro, esto es dramático, ¿no? O sea, porque es que vamos a... o sea, el sistema no puede, no aguanta, pero vamos a seguir sacrificándonos nosotros, el pueblo, mientras se mantienen 17 televisiones autonómicas que no dejan de ser instrumentos de propaganda al servicio del gobierno autonómico de turno. Esto me parece terrible, ¿no? Pongamos de nuevo el ejemplo de una familia, es decir, para que se pueda reconducir los gastos que ha originado el estado de bienestar, tal y como está hoy implantado en España, vamos a tener que exigir una ejemplaridad al sector público, a las autoridades, al aparato del Estado en la administración de los recursos y, por tanto, en una contención profunda del gasto público, lo que dices tú. Es decir, si no vemos rectificación política ninguna en los que mandan para el ahorro y para la exigencia de ese sacrificio, bueno, sería el ejemplo de un padre que pide austeridad en la casa, austeridad a los hijos, austeridad a la mujer y tal, y él sigue marchándose de juerga, gastándose dinero, yéndose a comprar y cambiar de automóvil cada 2 años. Bueno, eso es inmantenible. Es decir, va a haber un proceso en la medida en que aumenten las exigencias en forma de aumento de impuestos. Ya hoy se anuncia, por ejemplo, que los ayuntamientos que están atascados económicamente van a tener que subir el IBI. Bueno, o vemos al mismo tiempo, es decir, ante la presión fiscal que se viene, en forma de copagos o en forma de aumento de impuestos, si el poder político no ejerce una labor de auténtica ejemplaridad, aquí vamos a estar al borde de un proceso de agitación social y ya veremos si se queda en agitación social. José Luis, antes pedías la Sí, muy palabra. brevemente. Vamos a ver. El problema está en la Constitución otra vez. En la Constitución. Cuando se elabora un proyecto normativo, un proyecto de ley, un proyecto de reglamento, se suele acompañar de lo que se llama una memoria justificativa y una memoria económica. Evidentemente, cuando se elaboró el texto constitucional no hubo una memoria económica. Si lo hubiese habido, probablemente habríamos caído en la cuenta lo caro que es el texto constitucional. Porque claro, ¿cuánto cuesta el Estado social, el Estado prestacional? Muchísimo. Si mezclamos Estado social con Estado de las autonomías, esto se nos eleva ya a unos niveles realmente insoportables. Si además ese Estado de las autonomías le hemos dado un carácter, como he dicho antes, de descentralización política, más todavía, ¿no? Si a partir de ahí empezamos a meter ya incluso en el propio texto constitucional determinados principios demagógicos de gratuidad, como por ejemplo la justicia no hay que pagarla, oiga, la justicia a lo mejor hay que pagarla, ¿eh? Bueno, pues entonces nos damos cuenta que es que los españolitos en el año 78, y como decía antes, yo voté, es que hemos aprobado un texto carísimo. Hemos aprobado un texto carísimo y esto o eres un país muy desarrollado económicamente con una gran prosperidad económica o determinados mitos del Estado-providencia hay que empezar a cuestionarlos. Y esto con debate territorial o sin debate territorial. Lo que sí que es cierto es que el debate territorial ha puesto esto de una manera brutal encima de la mesa. Por lo tanto, al final, vuelvo a lo que comentaba yo antes, de los errores hay que sacar alguna enseñanza y esto no se puede sostener. O vamos a una época de bonanza económica y entonces no habrá problemas, o por el contrario lo que habrá que hacer es que aquí cada uno tendrá que aflojarse el bolsillo, no en términos ya de tributos, porque ya llega un momento que los tributos no pueden exprimir más la ubre,
sino sencilla y llanamente que el ciudadano sepa que los servicios públicos cuestan, que los servicios públicos no pueden ser infinitamente gratuitos e ilimitadamente gratuitos y que todo esto de alguna manera hay que costearlo entre todos. Lo que pasa es que, en honor a la verdad, la Constitución, muchas de las cosas que hoy son gratuitas o muchas de las limosnas que los políticos se han dedicado a repartir para tenernos engañados y para tenernos convertidos en clientes, porque esto es otro problema. El sistema autonómico muchas veces es un clientelismo, ¿no? Esto no venía en la Constitución. Esto no venía en la Constitución. Y tampoco venía en la Constitución estos gastos de televisiones autonómicas, embajaditas, sí, etcétera, etcétera. Sí. Sí, Implícitamente sí. implícitamente, pero ahí no haría falta reforma de la Constitución. No, claro. Bueno, en parte sí. Tú desde el momento, vuelvo a insistir en esa idea, desde el momento en el cual tú das el paso a una descentralización no administrativa, sino política, el político quiere su gobierno, su parlamento, quiere su parafernalia, quiere sus instrumentos de acción política, que son, son la televisión. Y su flota de coches con chofer. Eso ya es la película de los otros suyos. Pero a mí el tema de la televisión, no es cierto, pero el tema de la televisión es que es un instrumento de poder brutal. Entonces yo quiero tener ese instrumento de poder. Es decir, el que gestiona los servicios en Murcia no es un delegado del gobierno, un funcionario gris, muy experto, es un político que ha creado un entramado político y quiere todos los instrumentos propios del poder político. Entre los datos que daba María Cárcava los había preocupantes y los había, si queréis, anecdóticos, pero creo que la anécdota también es muy importante. Por ejemplo, ¿por qué los españoles tenemos que estar pagando teléfonos móviles a cientos de miles de funcionarios? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pagar las cochinadas que ese funcionario habla con su amante o las broncas que tiene con su suegra o las discusiones sobre si Messi o Cristiano Ronaldo son mejores futbolistas con un amigo? ¿Por qué los españoles tenemos que pagar esto? Y esto es una cosa que no la entiendo. Y estamos hablando de cientos de miles de teléfonos móviles. Sí, esto en un contexto económico de vacas gordas pasaría desapercibido como ha pasado desapercibido. Pero en una coyuntura económica con una crisis tan severa como esta, estos ciudadanos que no lo dijeren. Claro. No lo va a tolerar. Alfredo. No, yo quería decir que lo que no se va a hacer por convicción se hará por razones económicas. Yo creo que el sistema institucional tal y como existe en estos momentos en España es inviable económicamente. El otro día me daban el dato de los 600.000 millones de euros que están rodando en el sistema financiero y que están destinados a suscribir la deuda pública del Estado para sostener un Estado quebrado, y que por consiguiente se hurta a la función social del crédito, que es estimular la actividad económica. Sin estimular la actividad económica, con el Estado en las dimensiones que tenemos y 5 millones de desempleados que tienen que cobrar una prestación y unos presupuestos generales del Estado y presupuestos autonómicos que alimentan una sociedad subvencionada, esto es inviable. Entonces, cualquier gobierno que salga a las próximas elecciones, en una u otra medida, tendrá que afrontar una racionalización de la estructura del Estado, de la administración central y periférica del sector público empresarial, la reforma del sistema autonómico, aquello en lo que no exija una reforma constitucional y aquello en lo que haya acuerdo con las principales fuerzas, una reforma a la Constitución, y la reforma al sistema local. De tal manera que además cobre vigor lo que ya se dijo en la comisión de expertos de Eduardo García Enterría que hizo la LOAPA, que haya administraciones públicas que sirvan de cauce para la ejecución de las competencias de las demás, sin necesidad de duplicidades. Y esa racionalización se impone y es una razón de urgencia nacional, ¿no? Aquí lo tenemos que dejar, desgraciadamente. Decía Alfredo Dagnino que al final esta reforma de nuestras administraciones se impondrá por razones económicas. Lo que ocurre que esa reforma no será sincera y por lo tanto no será verdadera, ¿no? Aquí estamos como con el pecador lujurioso, por ejemplo, ¿no? Que llega a una isla desierta donde no hay mujeres y evidentemente su lujuria desaparece, pero sigue siendo lujurioso. Claro, si esta reforma del sistema, de nuestro sistema autonómico es simplemente porque vivimos una situación de crisis, cuando la crisis desaparezca volveremos a las andadas. En toda transformación profunda se necesita lo que los griegos llamaban una metanoia, una conversión. Es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de entender la realidad. Nuestros representantes políticos tienen que asumir que si verdaderamente buscan el bien común, tienen que convertirse, tienen que cambiar su forma de ver la realidad y de entender la función pública. En fin, espero que este debate les haya resultado interesante. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí, no sin antes dar las gracias a nuestros 4 invitados. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestras valiosas aportaciones. Y en un minuto
María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. No sé, querida Cárcava, si después del repaso que le hemos dado a nuestro sistema autonómico, denunciando sus excesos y lamentando sus lacras, le va a quedar ganas a la gente, a nuestros espectadores, de ir a votar el próximo domingo. Yo la verdad, Juan Manuel, es que creo que el deseo de votar, lo que se dice deseo, y tal y como están las cosas, pues la verdad es que no creo que tenga casi nadie. Me imagino que se lo tomarán como un deber tedioso, o al menos eso me pasa a mí, a servidora. Deseo tendrán porque acabe el bombardeo incesante de las campañas de unos y otros y porque quiten sobre todo esas macrofotos retocadas absurdas con eslogans deleznables. En cualquier caso, y aprovechando la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo, ya saben que el voto es un derecho, no un deber, dedicaremos nuestra próxima edición de Lágrimas en la lluvia a analizar desde la más rigurosa imparcialidad partidista las carencias de nuestro sistema electoral. Hoy hemos hablado de ello. Listas cerradas, asignación de subvenciones a los partidos, exclusión de las minorías y demás finas hierbas de un jardín con demasiadas zonas de sombra. E ilustraremos nuestro coloquio con el disputado voto del señor Cayo, una película dirigida por Antonio Jiménez Rico, basada en la novela del mismo título de Miguel Delibes y protagonizada por Francisco Rabal, José Luis Galiardo, Lidia Bosch e Iñaki Miramón. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.